Un cordial y especial saludo a todas las personas que están siguiendo este proceso de sanación intergeneracional. Como saben, es un proyecto que se realiza desde la parroquia La Ascensión del Señor a cargo del Padre Luis Felipe Alvarado Camargo. Mi nombre es Malcolm Benavides, soy psicólogo del Instituto para la Familia de Unicatólica y he sido invitado para sensibilizarlos sobre el siguiente tema: la influencia de generaciones pasadas desde una mirada psicológica. Con este video tenemos el propósito de abrir inquietudes y abrir la necesidad de comprender cada vez más nuestra naturaleza humana y a nosotros mismos como un medio para la trascendencia. No pretendemos con este video agotar el tema, abordar todas las inquietudes, porque no será ni el mejor medio ni será suficiente. Entonces será un complemento a los otros videos educativos que ya han sido compartidos con ustedes, al rosario de sanación, a las misas, a las oraciones diarias, a los espacios de conversatorio que se han abierto en el marco de este proyecto. Sin más preámbulos, empecemos a abordar unas ideas centrales. Primero, es indiscutible que el pasado influye sobre el presente, pero la pregunta es cómo y cuál es su alcance. Sobre el cómo, pues decir que hay unos mecanismos o factores de influencia que han sido estudiados desde el campo de la psicología del desarrollo. Y sobre su alcance, decir que la condición humana permite que en todo momento y desde el presente estemos en un proceso de aprendizaje y renovación de nuestro ser. Vamos a empezar a ir profundizando en estas ideas centrales. La primera es que indudablemente el pasado influye sobre el presente y esto no escapa a nuestro sentido común. Nuestra personalidad, intereses, hábitos, actitudes, pues son el resultado de la experiencia que hemos vivido y de los aprendizajes que hemos construido a lo largo de nuestros años de vida. Pero claramente nunca terminamos de aprender y eso es lo que hace que el pasado tenga un alcance limitado sobre el presente, pues el presente siempre abre la posibilidad al cambio, a reconsiderar lo que ya hemos aprendido, a reinterpretar las experiencias que ya hemos vivido y con eso cambiar nuestra relación con esa experiencia o con ese pasado, lo cual terminaría cambiando nuestro sentir al respecto. Por otro lado, sobre los mecanismos que influyen en que una generación impacte a la siguiente, pues tenemos que nombrar que el más importante serán los mecanismos en el seno de la familia, como la crianza, la socialización, lo que se aprende por medio de las relaciones, la observación, sí, pero también hay otro mecanismo que no podemos dejar a un lado y que tiene que ver con el orden biológico y la transmisión genética. Vamos a abordar brevemente este primero y es para que quede claro que es importante también comprender desde allí muchos aspectos del comportamiento de los niños y del proceso de crianza. Genéticamente recibimos una configuración de nuestros progenitores, eso lo sabemos. Esa configuración genética se manifiesta en un fenotipo que pues es en nuestra etnia, el color de nuestra piel, de nuestro cabello, el fenotipo como tal, la composición corporal, pero también el funcionamiento fisiológico está pautado por esa configuración genética inicial. Entonces, de nuestras familias podemos tener ciertos rasgos genéticos que hacen que los órganos funcionen de manera particular, incluyen todos los órganos, incluyendo claramente pues al cerebro, ¿no? Entonces, habrá una predisposición que sea fortaleza o debilidad según el caso. Pero esta predisposición a funcionar corporalmente realmente se manifestará si el entorno en el que se desarrolla el niño, el joven, la persona en cuestión, y si sus estilos de vida acentúan o la fortaleza o la debilidad. Entonces, un niño puede traer una fortaleza y es un talento excepcional a nivel del procesamiento de la información, a nivel cerebral, es una capacidad de un talento excepcional. Pero si ello no es potenciado por el entorno y por las relaciones y por los hábitos, este talento puede ser
en últimas o no se desarrolla en su máximo potencial o se retrasa mucho su desarrollo y termina disminuyendo como tal su excepcionalidad. Asimismo, para las enfermedades, sabemos que hay familias que traen enfermedades de generación en generación. Por ejemplo, un caso muy notorio es el tema del cáncer, que pasa de generación en generación y a veces pues muy localizado o muy similar. Eso es una vulnerabilidad genética que se transmite como tal, pero el hábito de alimentación, de sueño, de actividad física y el entorno va a determinar si esa vulnerabilidad se presenta más temprano, más tarde o se presenta en una intensidad más grave o por el contrario más leve. Un aspecto fundamental de la influencia genética es el temperamento y es el punto donde quería llegar con esto. En psicología del desarrollo se ha estudiado el temperamento y se ha logrado objetivizar, clasificar y sabemos que el bebé recién nacido tiene una manera de reaccionar y yo puedo entender qué tipo de temperamento está presentando, ¿verdad? Hay niños más activos, niños más pasivos. Dependiendo de este temperamento, pues se va a dar un desafío distinto a los padres en el proceso de crianza. También a los cuidadores, claramente. El temperamento es la base del carácter que posteriormente es la base de la personalidad. Bueno, vamos a ir entrando como a otro tema porque como les dije en un comienzo hay mucha información dentro de cada tema, subtemas, pero el propósito es ir abordando una globalidad. Este tema nos lleva al asunto de la crianza. La crianza claramente es uno de los mecanismos que más impacta a la generación siguiente. Con la crianza los padres educan, ¿sí?, a su hijo en relación a ciertos valores o ideales que consideran pertinentes. Moldean el comportamiento del niño, promueven el desarrollo de habilidades como la inteligencia emocional o podrían esas prácticas de crianza afectar, ¿cierto?, inhibir el desarrollo de ciertas habilidades. No solamente en la crianza que se da en el hogar vemos un mecanismo que influye bastante, sino también en las relaciones, en la comunicación, porque el niño y el joven aprenden mucho a partir del ejemplo, y eso lo sabemos, y en la familia se aprende una manera de abordar los conflictos interpersonales, una manera de comunicarse, se aprenden roles, reglas, valores. El entorno familiar es uno de los principales agentes de socialización y va a tener una influencia bastante decisiva en la generación siguiente. Pero resulta que la familia, aparte de lo anterior, la familia es un sistema emocional. Y esto lleva a que estén conectados los unos con los otros y por líneas invisibles. No solamente, no solo están conectados quienes viven bajo el mismo techo, sino que las relaciones y esta dimensión emocional va a influir a pesar de la distancia o a pesar de que estén en generaciones diferentes. Vemos en esta dimensión emocional tanto una oportunidad como un aspecto por analizar, porque en la dimensión emocional se manifiestan los conflictos y el conflicto es la puerta que te permite entrar a conocer cuál es esa herencia, ya no genética, sino digamos herencia familiar, y cómo de esa herencia está partiendo o no cierta actitud que contribuye a un conflicto o tensión en el presente. Organizando la idea, ¿qué quiero decir? Que a partir del aprendizaje que tenemos en el contexto familiar, no solamente traeremos habilidades, no solamente traeremos creencias, una experiencia sobre la crianza y cómo criar a hijos, sino que también tendremos una conexión emocional con nuestras generaciones pasadas, y si esa conexión emocional tiene algún conflicto no resuelto por la generación pasada, propiamente de mis padres o mis abuelos o antes, y ese conflicto yo no lo he hecho consciente, gracias a que he visto en qué parte de mi vida se manifiesta y que no he empezado a reflexionarlo y a ahondar en él, pues entonces el conflicto seguirá teniendo un rol fundamental en mi presente hasta que yo active esos procesos de pensamiento, reflexión,
diálogo y comunicación que me permitan comprenderlo y tomar una postura frente a él. Hacer esto, en muchos casos, requiere y conviene del apoyo de profesionales de la salud mental, que precisamente se enfocan en guiarlo en el proceso de comprender la tensión y el conflicto del presente y cómo tiene raíces en el pasado, en el orden familiar, que normalmente no estamos acostumbrados a ver o llevar a cabo este tipo de análisis, y se requiere ese conocimiento profesional para ello. ¿Todo con qué propósito? De favorecer en el presente una dinámica, como he dicho, favorecer en el presente una dinámica que permita renovar, que permita reconstruir y que favorezca la consecución de las metas y el bienestar de las personas. ¿Cuál sería esa dinámica? Como para entrar a ese tema y terminar de sensibilizar. Pues es una dinámica donde la familia se comunica de manera clara. Las conversaciones se dan. Hay pocos temas que no se pueden abordar o no los hay. Sí se puede hablar de todo. La hostilidad que haya se puede reconocer y se puede reinterpretar. Las personas pueden tener su opinión sin miedo a ser sesgados por los demás. Se respetan las diferencias. Se pueden manejar los ánimos en los momentos difíciles. Y de toda esta forma, de estas características de comunicación y vinculación familiar, pues se van a dar nuevas dinámicas como relaciones de apoyo y de aprendizaje, donde los miembros de la familia se utilizan entre sí como fuentes de aprendizaje, ¿sí? Y no se utilizan como, digamos, no toman el rol ni de barreras, ni tampoco toman la forma de una tensión o un conflicto. En este tipo de familias todos quedan en una posición, y es en la posición de crecer y desarrollar al máximo sus talentos con el apoyo de los demás. Entonces, esto es posible gracias al poder creador que conlleva el lenguaje y el pensamiento, y siendo bien utilizados de manera constructiva permitirán relativizar los efectos negativos de conflictos no resueltos en el orden familiar que están impactando en el presente. Como dije desde un comienzo, este es un tema vasto, amplio, que tiene mucha tela por cortar, y lo que pretendemos es motivarlos a ustedes a que sigan conectados con este proyecto y con otros que se gesten desde la parroquia La Ascensión del Señor, porque de verdad que conocernos cada vez más y ganar estrategias y herramientas es indispensable y necesario para conseguir bienestar y salud mental. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.